Ya. Ante todo, buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer los informes de laboratorio que se han dado a lo largo de la carrera. En el curso de Ingeniería Eléctrica y Automatización, brindada por el docente, el ingeniero Ulises Piscoya Silva. Los integrantes, la que habla, Raquel Azo Ramos, ¿no? Mi compañero Gustavo Chipana Yacua, Jorge Pedroso Calderón y Oliver Pablo Tarapaque. Bueno, vamos a empezar con la introducción a este primer tema de laboratorio, ¿no? A través del presente informe buscamos experimentar en el laboratorio de automatización de forma práctica lo aprendido teóricamente en la clase. Y lo hemos llevado todo lo aprendido teórico a la práctica. Con la ayuda del programa Fluisin 5 logramos medir las correcciones que entrega la fuente de alimentación con la finalidad de comprender mejor el funcionamiento y los modelos que se tienen sobre el fenómeno de la electricidad. En resumen, se logró verificar lo teórico de forma experimental. Las metodologías fueron aplicadas por el programa FluidSim, dispuesto en el laboratorio, el cual nos ayudó bastante y nos permitió seguir alimentando los conocimientos de una forma fácil, sencilla y amena, ¿no? Utilizando una nueva metodología de enseñanza para este análisis de circuitos electrónicos de corriente continua. El objetivo principal es de identificar los elementos de un circuito eléctrico en DC y determinar a través de cálculos y mediciones variables como voltaje, corriente y resistencia. Marco teórico. Vamos a hablar un poco sobre las definiciones, ¿no? ¿De qué? De lo que hemos utilizado para estas prácticas de laboratorio. Primero es la resistencia, ¿no? Aprendiendo a reconocerla. Nos dice que en el contexto de la electricidad, el concepto se refiere al componente de un circuito que dificulta el avance de la corriente eléctrica, ¿no? Podemos ver un pequeño circuito básico. Vamos a hablar un poco sobre voltaje, que es la cantidad de voltios que actúan en el aparato o en el sistema eléctrico. Hablamos también sobre la potencia eléctrica, que es una potencia eléctrica, ¿no? Cuando se suministra potencia eléctrica a una resistencia R, se desarrolla entre sus terminales una tensión y la recorre una corriente L. ¿Cuál es su fórmula? Es P igual B por I, que significa P, potencia eléctrica, B, voltaje y intensidad. Hablamos también un poco sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que representa un elemento fundamental para explicar ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. La ley se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Bueno, tenemos también en forma de fracción, se pone la siguiente fórmula: I es igual a B entre R, donde I es la intensidad, B es el voltaje y R la resistencia. Vamos a hablar los materiales y los métodos que hemos utilizado para esta práctica. Hemos utilizado, bueno, diapositivas de la clase, el software FluidSim de Festo y acceso a Internet. Ahora, hablamos un poco sobre las prácticas de laboratorio. La práctica 1 nos dice que, bueno, se realizó mediante el sistema, mediante la simulación del circuito eléctrico en el programa FluidSim, el cual nos ayudó a permitir controlar el encendido de las lámparas en simultáneo, como se puede ver en la imagen. Con el valor obtenido para B, se implementó en el circuito FluidSim 5 y se midió la corriente que entrega la fuente de alimentación. Se logró medir también la corriente que circula por cada una de las lámparas, como podemos apreciarla en el gráfico. La práctica 2, ¿qué hicimos? Se calculó la corriente en la resistencia de 7 ohm. Se realizó la simulación del resultado con el FluidSim, como se muestra en el gráfico, ¿no? Entonces, como conclusiones, podemos llegar que de acuerdo a los resultados obtenidos, se logra comprobar lo aprendido en clase. Con las prácticas realizadas en el laboratorio, al realizar esos experimentos, hemos podido observar que estos circuitos en DC cumplen con la función de acuerdo a los símbolos utilizados. Otra conclusión es que una vez obtenidos los valores, se simulan el circuito con la ayuda del programa FluidSim. Una de las ventajas de este software, ¿no?, es que nos permiten o que cuentan con dispositivos reales
por lo que permitió que la simulación nos pueda brindar una idea de lo que realmente debería verse en una implementación real. Bueno, doy pase a mi compañero para que pueda continuar con con la exposición. ¿Qué tal? Buen día con todos. A continuación voy a exponer sobre el informe del laboratorio número 2. En esta semana hemos trabajado el tema de los sistemas eléctricos. Una pequeña introducción. Nos dicen que el sistema eléctrico es el que se encarga del encendido del auto, del arranque, del control de la batería, de las cargas, de las iluminaciones, entre otros complementos eléctricos. También brindan la energía eléctrica necesaria a la bocina, al equipo de sonido, a los sensores y a otros accesorios. Como segundo punto también tenemos el objetivo. El objetivo en clase es calcular las corrientes, voltajes y potencia de los circuitos, proponiendo los circuitos básicos que irán en las clases de automatización industrial según el proceso identificado, departamento del diseño de producto, producción y políticas generales de la empresa, en base a permitir un eficiente flujo de material procesado, lograr la producción deseada. Como tercer punto tenemos el marco teórico. Acá vamos a mencionar unas cuantas definiciones de las herramientas que hemos utilizado, como por ejemplo la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. También tenemos el voltaje. La tensión o voltaje es la energía por unidad de carga que proporciona una pila o una fuente de alimentación. Esta se mide en voltios, ¿no? Y cuando hablamos de diferencia de potencial nos referimos a la diferencia de energía por unidad de carga entre dos puntos de un circuito. Por último tenemos la potencia de circuitos, que, bueno, la potencia se define como la energía o trabajo consumido o producido en un determinado tiempo. En los circuitos eléctricos la unidad de potencia es el vatio o watt en inglés, según la bibliografía que nos indica. Ahí tenemos también una imagen, ¿no?, de la potencia consumida y generada. ¿Qué materiales y métodos hemos utilizado? Como primer punto tenemos los dispositivos en clases, ¿no? Como podemos visualizar en la imagen, donde, por ejemplo, teníamos las diapositivas, los sensores, actuadores, lógicas, electroneumática y todo lo demás. Como quinto punto, pasamos a trabajar en el FreeSim, ya todo lo aprendido en clase por el profesor, ¿no? Con la ayuda de él. Podemos visualizar ahí tres capturas de lo realizado en clase, como lo mencioné. Y como último punto tenemos las conclusiones. En las conclusiones se comprende que el funcionamiento de todos los elementos de una fuente de onda completa y media onda. Y también comprendimos el funcionamiento de todos los elementos de una fuente de onda completa y media onda. Asimismo, comprende cada etapa del circuito y se realizan los cálculos necesarios para su funcionamiento y simulación. Eso es todo con respecto al informe del laboratorio número 2. Le paso a mi compañera por el laboratorio número 3. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre el informe del laboratorio número 3. Aquí vamos a hablar un poco sobre la introducción a este punto en este laboratorio, ¿no? Nos dice que aquí vamos a hablar sobre los interruptores eléctricos. Nos dicen de que un interruptor eléctrico operado automáticamente es diseñado para proteger un circuito de daños causados por sobrecarga o cortocircuito. A diferencia de los fusibles que deben reemplazarse después de quemarse, ¿no? Los contactos se pueden restablecer de forma manual o automática para reanudar el funcionamiento normal. Los disyuntores vienen en una variedad de tamaños, desde pequeños dispositivos que protegen los electrodomésticos hasta tableros de distribución diseñados para proteger los circuitos de alto voltaje que alimentan ciudades enteras, ¿no? Los sistemas de alta tensión tienen tres componentes principales: la cámara de interrupción, donde se produce la conducción de corriente y las interrupciones en el circuito de corriente. Por lo general es un volumen cerrado que tiene los contactos de apertura y cierre. El objetivo principal va a ser diferenciar los tipos de interruptores en una instalación eléctrica.
especificarlos según el tipo de carga y la protección que proveen. Vamos a hablar sobre un poco del marco teórico, definiciones para poder comprender el laboratorio, ¿no? Lo principal, vamos a hablar sobre los interruptores. ¿Qué es un interruptor? Un interruptor eléctrico es llamado también en algunos países hispanoamericanos switch, ¿no? Que es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno, sus tipos y aplicaciones son innumerables, desde un simple interruptor que apaga o enciende una bombilla hasta el más complicado. Acá, como podemos apreciar, vemos diversos modelos de interruptores o conocidos como switch. Vamos a hablar sobre los interruptores de protección eléctrica. Nos dicen que se utilizan para asegurar la distribución de energía detrás de las fuentes de alimentación conmutadas. De este modo se reduce la corriente de interruptor, lo que protege la fuente de alimentación. El reconocimiento específico de sobrecorrientes y cortocircuitos en derivaciones individuales permite una disposición mayor del sistema. Vamos a hablar sobre los usos de los módulos de los interruptores de protección. Los interruptores de protección son usados, por ejemplo, en protección de circuitos de control individuales, monitorización de datos importantes en el proceso, ¿no? Ahí vemos 3 imágenes de interruptores de protección. Bueno, uno es magnotérmico, electrónicos y multicanal. Vamos a hablar sobre los materiales y métodos utilizados, bueno, las dispositivas de clases, ¿no? Lo que el profesor nos ha brindado, el software FluxSense, el acceso a Internet, ¿no? Que tenemos. En la práctica de laboratorio hemos logrado realizar la simulación con los interruptores, como se pueden apreciar en las imágenes, ¿no? Logrando obtener resultados satisfactorios, ya que como podemos ver en esta imagen, ¿no? Encendió la prueba que hicimos, ¿no? Bueno, ese es el resultado de la experiencia que hemos tenido. Bueno, y las conclusiones con respecto a este laboratorio es que se pudo diferenciar los tipos de sensores, a los cuales estos son sensibles debido a la composición del material cercano. Se pudo conocer los componentes de un monitor trifásico, los cuales son las siguientes: el estator, el rotor y los escudos, la carcasa más conocido, ¿no? Bueno, para seguir siguiendo con la exposición, doy pase a mi compañero para que pueda continuar con el siguiente informe. Sí, ¿qué tal? Vamos a empezar con el informe del laboratorio número 4. Como introducción, tenemos que en este presente informe vamos a desarrollar las bases teóricas de la neumática. También vamos a ver los conceptos de los sensores actuadores que nos ayudarán a comprender la neumática. Como objetivo principal tenemos el aplicar los conocimientos teóricos para el reconocimiento, selección e instalación de sensores detectores. También aplicar los conocimientos teóricos sobre la generación, distribución y utilización del aire comprimido en instalaciones industriales y en la realización de automatismos. Como marco teórico, de igual manera tenemos definiciones. Como punto número 1, la neumática. Nos dicen que tanto en la ciencia como en la tecnología, la neumática es el uso de aire y gases para generar presión. La neumática es la tecnología que emplea un gas, normalmente como el aire comprimido, como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar los mecanismos o máquinas. Podemos visualizar, por ejemplo, en la primera imagen, es un sensor fotoeléctrico reflectivo difuso que sirve para detectar cajas de color claro en una faja transportadora. También tenemos en el punto B la otra imagen que nos indican que el mejor sensor para verificar en una línea de embotellado que todas las botellas tienen la respectiva chapa metálica son sensores de barrera por reflexión. En el punto C tenemos válvulas de 4 medias neumáticas de accionamiento manual. En el punto D tenemos de igual manera válvulas de 4 medias neumáticas, en este caso son accionamientos mecánicos. En el punto E, de igual manera son válvulas de 4 medias neumáticos de accionamientos eléctricos.
Y en el punto F tenemos de igual manera válvulas de 4 medias, neumáticas de accionamientos neumáticos. ¿Qué materiales y métodos hemos utilizado para este informe? Las diapositivas de la clase, el software, el FreeSim 5 de Festo y el Internet. La práctica en laboratorio, de igual manera, tuvimos 4 puntos para desarrollar en la simulación, donde podemos visualizar que tenemos tantas imágenes. Para cada simulación hemos utilizado secuencias, como podemos visualizar. Raquel, por favor, te apoyo, amiga, un poco más abajo para bajar la información. Más. Por ahí. Por ejemplo, ahí tenemos una secuencia que nos indican que el A más, B más y el A menos entre el B menos nos arroja este resultado en el primer gráfico. Luego también tenemos otra secuencia, un poco más abajo, Raquel, por favor. Ahí. Ya esta secuencia, por ejemplo, es A más, B más, A menos y B menos. Y nos arroja ese resultado. Luego también tenemos las ecuaciones del movimiento y partes del control neumático, que también tienen secuencias y como podemos visualizar, tenemos los actuadores, los controles y los ingresos de mandos. Bueno, estos son los resultados de las simulaciones que hemos realizado en clase. Y como quinto punto tenemos las conclusiones, ¿no? 3 conclusiones. La primera, que en esta práctica hemos podido familiarizarnos con los sensores, actuadores y válvulas monoestables y biestables, ya que se puede evidenciar la importancia de estos elementos para la neumática. También se analizó las secuencias lógicas y límites de carrera con válvulas de 3 medias y válvulas de 4 medias. Y como última conclusión, se analizaron las ecuaciones del movimiento y partes del control neumático. Esto sería todo con respecto al informe del laboratorio número 4. Le pasa a mi compañera. Bueno, profesor, hemos concluido con la exposición de los trabajos de laboratorio. Espero que haya sido entendible, ¿no? Muchas gracias. Gracias.